Danner hizo una mueca como si se hubiera tragado un limón al fijar la mirada en la última recluta. Era la persona más ridícula que había visto en 20 años de servicio en el sudoroso infierno del campo de entrenamiento Omega. El polvo, que inevitablemente se levantaba de cada fila de soldados, parecía posarse sobre ella más que sobre nadie más, resaltando su fragilidad. «Mueste, oye, tú». La voz del sargento Danner era como papel de lija que le rascaba los oídos. «¿Cómo te llamas, frágil?» La chica del uniforme, que se sentaba sobre ella como un saco, se sobresaltó levemente. Sus ojos marrones, que parecían demasiado grandes para su rostro estrecho, miraron a Danner. Respondió en voz baja, casi inaudible, como si temiera romper el silencio sepulcral que siempre se hacía cuando el sargento empezaba a hablar. «Soldado Eden, señor». «Soldado Eden», imitó Danner acercándose. Sus botas dejaron huellas claras en la tierra pisoteada de la plaza de armas. «Eden, entonces, ¿qué haces aquí, Eden? ¿Te han confundido con una escuela de ballet?» Sus palabras no eran una pregunta, sino una burla, la humillación habitual que infligía a cualquiera que no estuviera a la altura de sus estándares de luchador. Eden no respondió. Simplemente permaneció allí, con la mirada fija al frente, la espalda recta, pero toda su figura denotaba un cansancio interior inusual en alguien que acababa de llegar al campamento. El primer día en Omega siempre era el más duro. Era una prueba de fuerza, donde aquellos que no resistían ni siquiera la primera embestida eran eliminados. Alrededor de Eden estaban los demás reclutas, sudorosos, asustados, pero la mayoría eran más grandes, más musculosos, con rostros que reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Eden parecía haber sido arrastrada allí por casualidad desde una calle tranquila, donde su única arma era un libro, no un rifle. «Te lo pregunto, soldado», ladró Danner inclinándose hasta quedar a centímetros de ella. «¿Qué haces aquí?» «En entrenamiento, señor». La voz de Eden era monótona, sin emoción. Por alguna razón, eso enfureció aún más a Danner. Sin miedo, sin ira, ni una pizca de desesperación. Solo un tono monótono y vacío. «¿Entrenamiento?», rió Danner, y la risa fue peor que las maldiciones. «Tú te romperás como una rama seca en la primera prueba. No eres un luchador, Eden. Eres un error viviente con ese uniforme». Retrocedió, señalando con la mano la pista de obstáculos que se alzaba a lo lejos, como el esqueleto de un monstruo ancestral hecho de alambre de púas, muros altos y agujeros profundos. «Vamos, frágil, corre a la pista. Los demás síganla». Los reclutas se movieron con reticencia. Ellos también miraron a Eden con abierta duda. Algunos rieron disimuladamente. Eden los ignoró. Simplemente echó a correr. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera a punto de tropezar con sus propios pies. Sus brazos no se balanceaban al mismo tiempo, sino que colgaban a sus costados. Se quedó atrás desde los primeros pasos. Amigos, la historia continúa. Escriban desde donde nos ven y suscríbanse al canal. «¡Date prisa, Eden!», gritó Danner, y su voz resonó por toda la plaza de armas y los barracones. «Esto no es nada fácil. Quieres ser el último. Quieres quedar en cero». Eden, como si no lo hubiera oído, continuó su torpe carrera. Para cuando llegó al primer obstáculo, un alto muro de madera, los demás reclutas casi lo habían superado. Intentó trepar, pero sus dedos resbalaron en la superficie lisa. Cayó de rodillas y su uniforme quedó inmediatamente manchado de polvo. «¡Qué inesperado!», exclamó Danner con sarcasmo, acercándose para disfrutar del espectáculo. «¿Es que una criatura frágil no puede siquiera saltar un simple muro?». Eden lo intentó de nuevo. Esta vez se esforzó más, pero su cuerpo parecía incapaz de voluntad. Estaba demasiado ligera, demasiado débil para levantarse. Sus músculos, si los tenía, parecían subdesarrollados. Otra caída, más polvo. «¡Eden!». La voz de Danner se volvió más baja, más peligrosa.
Escúchame con atención. En este campamento no hay lugar para débiles. No hay lugar para quienes no pueden superar el primer obstáculo. ¿Entiendes? Eden lo miró. No había miedo ni súplica en sus ojos, solo una extraña y silenciosa aceptación. Esto enfureció aún más a Danner, pues estaba acostumbrado a ver lágrimas, ira o desesperación. Pero Eden era un lienzo en blanco donde no podía plasmar ninguna emoción que comprendiera. «Lo entiendo, señor», respondió ella en voz baja. «Entonces, ¿por qué demonios sigues aquí parado?», rugió Danner señalando la pared. «¡Hazlo o lárgate!». Eden respiró hondo. Como si reuniera sus últimas fuerzas, se abalanzó contra la pared de nuevo. Esta vez, de alguna manera, logró enganchar los dedos de los pies en el borde superior. Lentamente, con gran dificultad, las puntas de sus botas se engancharon en la madera irregular. Comenzó a levantarse. Sus músculos temblaban. Cada centímetro era un esfuerzo increíble. Danner la observaba con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro expresando un profundo disgusto. «Miren a esa lenta», les dijo a los demás reclutas, que ya habían completado la pista y ahora estaban de pie, respirando con dificultad, observando a Eden. «Se mueve como un caracol, es tan débil como un gatito. Recuérdenla, porque no durará ni una semana aquí. Es el eslabón más débil de este grupo». Eden finalmente rodó por encima del muro. Aterrizó al otro lado, desplomándose en el suelo como una muñeca de trapo. Se quedó inmóvil unos segundos, intentando recuperar el aliento. Luego, lentamente, se levantó. Su rostro estaba pálido, pero la determinación en sus ojos no flaqueó. Continuó por la pista de obstáculos, sorteando cada uno con la misma increíble lentitud y visible esfuerzo, con unos buenos 10 minutos de retraso. Se arrastró bajo el alambre de púas, raspándose la piel. Con movimientos torpes, luchó por superar las barreras, cayendo y levantándose de nuevo. Era la última y era evidente para todos. Esa noche, en la primera formación, Danner volvió a observar a los reclutas. Su mirada se posó en Eden. Estaba de pie en la última fila, tambaleándose ligeramente, pero aún erguida. «¡Eden!», gritó. «¡Adelante!». Eden dio un paso. «¿Cómo te sientes, soldado?». La voz de Danner sonaba burlona. «¿Estás listo para desmoronarte e irte a casa con tu mamá?». La plaza de armas estaba en silencio. Todos esperaban su reacción. Muchos reclutas ya estaban nerviosos, con el cuerpo dolorido y el ánimo destrozado. Pero Eden parecía extrañamente distante de todo lo que ocurría. «Estoy lista para continuar, señor», respondió Eden con voz ligeramente ronca, pero tranquila. Danner rió entre dientes. «¿Continuar? Apenas estás vivo. No puedes correr 100 metros sin quedarte sin aliento. No puedes hacer una dominada. No puedes sostener un rifle. ¿Qué vas a continuar, Eden? Ser una vergüenza para este campamento». Se acercó a ella. «Escúchame, Eden. Eres un desperdicio de espacio aquí. Eres el punto débil. Y haré todo lo posible para sacarte de aquí lo antes posible. Porque la gente como tú pone en peligro la vida de los demás. Serás una carga, y no toleraré una carga en mi escuadrón». Eden no respondió, simplemente lo miró fijamente, con sus ojos marrones insondables. No había miedo ni dolor en ellos, solo un vacío incomprensible que desconcertó a Danner. Los siguientes días fueron un auténtico calvario para Eden. El sargento Danner estaba obsesionado con ella. La escogía especialmente asignándole las tareas más difíciles, haciéndola realizar ejercicios 20 o 30 veces mientras los demás reclutas descansaban. Le ordenaba cargar pesadas cajas de munición, dar vueltas extra y limpiar las armas hasta que brillaran, a pesar de ser la más lenta y descuidada con ellas.
Cada mañana, Eden se despertaba con el cuerpo dolorido. Le salían moretones en brazos y piernas. Los callos se le reventaban y sangraban. Apenas podía sostener una cuchara durante el desayuno y sus manos temblaban tanto que se le derramaba agua de la taza, pero nunca se quejó, ni una sola vez. Durante las marchas forzadas, cuando otros reclutas, incluso los más fuertes, se desplomaban de agotamiento, Eden seguía adelante. Era la última, con pasos lentos y torpes, pero no se detuvo hasta llegar a su destino. Danner la observaba con una mirada perpleja. Esperaba quebrantarla, hacerla llorar, implorar clemencia, pero Eden simplemente siguió adelante, sin quejarse, sin emociones. «Es solo un robot», murmuró uno de los reclutas, Jake, un sureño corpulento que era el orgullo de Danner. «¿Hay algo vivo en ella?» Danner frunció el ceño. Era extraño. Eden no era fuerte, ni rápida, ni ágil, pero había en ella una tenacidad inquebrantable que contradecía su fragilidad física. Había visto a otros tipos mucho más duros derrumbarse tras unos días de su entrenamiento. Lloraban, maldecían, imploraban clemencia. Eden nada. Simplemente aguantó cada golpe, físico y mental, y siguió adelante. Un día, durante una práctica de tiro, Eden volvió a demostrar que era una completa nula. Su rifle temblaba en sus manos, apenas dio en el blanco, situado a pocos metros de distancia, las balas pasaban volando, se estrellaban contra el suelo, se elevaban por los aires. Danner estaba cerca, con el rostro deformado por una mueca de disgusto. «¿Qué clase de broma es esta, Eden?» Srenia ladró. «Ni siquiera sabes apuntar. Esto es un rifle, no un palo. Vas a luchar contra el enemigo cara a cara sin apuntarle. ¿Quieres ser el primero en morir?» Eden bajó el rifle, con la mirada fija en algún lugar más allá del alcance. No mostraba vergüenza ni confusión. «Lo haré lo mejor que pueda, señor», dijo en voz baja. «¿Mejor?» Danner le dio una palmada en el hombro tan fuerte que casi se cae. «No te estás esforzando más, Eden. Vas a disparar o serás inútil. No sobrevivirás en el campo de batalla con esas habilidades». Su voz estaba llena de desprecio. Estaba absolutamente seguro de que Eden era un callejón sin salida, un caso perdido, que era incapaz de nada más que ser una carga. Veía en ella solo debilidad, solo incompetencia. Nunca se le ocurrió que ese frágil caparazón pudiera ocultar algo mucho más peligroso de lo que podía imaginar, algo que superaba su experiencia, su comprensión de la guerra, que un día, muy pronto, esta chica débil le daría una lección que jamás olvidaría. Una lección ya que revolucionaría el mundo de este campamento, que la verdadera fuerza podía esconderse tras las máscaras más engañosas. «Eden, ¿qué es este ultraje?» «Sis», ladró el sargento Danner mientras Eden tropezaba con el último muro de la pista de obstáculos. Sus botas resbalaron en el suelo mojado, sus brazos parecieron no soportar su peso y se deslizó aterrizando torpemente. Había tardado casi el doble que el recluta más lento. Tenía la cara cubierta de barro y el sudor le corría por la frente, mezclándose con la tierra. Danner se acercó con los ojos llenos de irritación. «Te arrastras como un caracol, Eden. Esto no es pan comido, es un entrenamiento de guerra. Se supone que eres tan rápido como el viento, tan ágil como un gato. Y tú eres como un saco de patatas». Pateó una pequeña piedra que rebotó. «¿Qué te pasa? ¿Acaso entiendes lo que está pasando aquí? Cada segundo que dudas es la vida de alguien, ¿de acuerdo?» Eden se levantó, sacudiéndose lentamente el polvo. Su mirada, como siempre, estaba vacía. Su rostro no mostraba emoción, vergüenza ni dolor. «Intentaré ser más rápida, señor», dijo en voz baja, con voz serena, sin un rastro de excusa ni queja. Danner resopló. «Intentarlo, ya debería ser más rápido. Eres una vergüenza para todo el escuadrón, Eden. Siempre es lo mismo. Eres un fracaso andante». Se giró hacia los demás reclutas
que observaban la escena con distintos grados de diversión o indiferencia. Mírenla, esto no es un ejemplo, es un mal ejemplo. Si alguno de ustedes se comporta así, lo echaré de aquí personalmente. Este día no fue la excepción, todos los entrenamientos eran así. Eden era la última en cada carrera a campo traviesa, la más torpe en la pista de obstáculos, la más lenta montando y desmontando sus armas. Era como si demostrara deliberadamente su absoluta incompetencia. Durante las clases de táctica, cuando los reclutas debían evaluar rápidamente la situación y tomar decisiones, Eden cometía errores constantemente, confundía los puntos cardinales, elegía las posiciones más desfavorables, se olvidaba de cubrirse. Parecía que su mente era tan lenta como su cuerpo. En el combate cuerpo a cuerpo, una de las formas de entrenamiento más brutales, Eden siempre era derrotada. Caía cuando su oponente apenas la tocaba, se tambaleaba en terreno llano, sus golpes eran débiles y fáciles de leer. Siempre estaba al borde de la derrota, pero nunca resultaba gravemente herida. Parecía que simplemente tenía suerte de que sus oponentes no fueran lo suficientemente fuertes como para hacerle daño real. O, lo que irritaba aún más a Danner, carecía de la voluntad de ganar y se rendía ante la menor resistencia. Él veía esto como la confirmación de sus sospechas. Era débil, inútil. «¿Por qué eres tan torpe, Эден?» Зрение Даннер, увидевшуюся снять ружье, которое она была вынуждена разобрать на некоторое время. Sus dedos eran anormalmente torpes, sus movimientos bruscos, como si manejara un dispositivo tan simple por primera vez. Cada vez que cometía un error evidente, si te fijabas bien, podías ver en sus ojos un sutil, casi imperceptible tinte de algo que se parecía mucho a cálculo. Pero el tinte había desaparecido, reemplazado por el familiar vacío. La soldado, Wren Bishop, una chica de mirada penetrante y vigilante, bajita, pero fuerte, siempre vigilaba a Eden. Wren era una de las pocas que no se reía abiertamente de Eden. Era callada, reservada y prefería observar en lugar de juzgar. Había algo en Eden que le resultaba extraño a Wren. No solo incapacidad, sino una impotencia antinatural, casi deliberada. Un día, durante una agotadora sesión de entrenamiento de obstáculos acuáticos, Eden, como de costumbre, se quedó atrás. Le costaba nadar, sus movimientos eran torpes y apenas se mantenía a flote. Danner gritaba desde la orilla, animándola a ir más rápido. Wren, que ya había terminado el ejercicio y estaba de pie cerca, observaba. Cuando Eden finalmente llegó a la orilla, su cuerpo temblaba de frío y fatiga. Pero Wren notó algo más. Por un instante, mientras Eden levantaba la pierna para salir del agua, su movimiento fue inesperadamente fuerte, seguro, casi grácil, en contraste con toda la torpeza que había mostrado antes. Fue solo un instante, una fracción de segundo, pero Wren lo notó claramente. Entonces Eden volvió a ser la misma de siempre, una recluta temblorosa y agotada. ¿Está fingiendo? Un pensamiento cruzó por la mente de Wren, pero lo apartó rápidamente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien fingiría ser tan débil en un campamento donde la debilidad era una sentencia de muerte? No tenía sentido. Y, sin embargo, ese momento hizo que Wren se detuviera. Al día siguiente, durante la práctica de granadas, Eden volvió a estar desesperada. Sus granadas volaban por todas partes menos donde debían estar. Un día, sin embargo, su granada impactó casi a la perfección, a pocos metros del centro del objetivo. Danner, ocupado hablando con otro sargento, no se dio cuenta, pero Wren sí. Vio a Eden lanzar la granada. El movimiento era extraño, algo brusco, pero ese movimiento fue lo que permitió que la granada impactara tan cerca. No fue un accidente. Parecía un error cuidadosamente calculado que resultó en un resultado casi perfecto, pero también parecía un fracaso total. Y de nuevo, esa mirada sutil y calculadora en los ojos de Eden. Wren empezó a observar a Eden con más atención.
La observaba durante los descansos y las comidas. Eden siempre estaba sola, en silencio, con una expresión distante. Comía despacio, a pequeños bocados, ignorando las bromas y burlas de las demás reclutas. Su ropa siempre estaba impecablemente limpia, a pesar de todo el entrenamiento en la tierra. Era extraño, las demás siempre estaban sucias y descuidadas, pero Eden, de alguna manera, se las arreglaba para mantenerse pulcra, incluso cuando tenía que hacer las tareas más sucias. Una noche, cuando todos dormían, Ren se despertó con un crujido. Observó cómo Eden se levantaba en silencio, iba a su mochila, sacaba algo y comenzaba a hacer ejercicio. No eran flexiones ni abdominales, eran movimientos de brazos complejos, casi imperceptibles, similares a las artes marciales, pero realizados muy despacio y con suavidad para no hacer ruido. Eden se movía como una sombra, con el cuerpo flexible y los movimientos precisos. Ren la observaba, conteniendo la respiración. Esta no era la Eden torpe que todos conocían. Era una mujer completamente diferente, grácil, fuerte, como tallada en piedra. Entonces, tan silenciosamente como se había levantado, Eden volvió a tumbarse, con el rostro desprendido de nuevo. Ren estaba atónita. No pudo dormir el resto de la noche. Eso lo explicaba todo. Eden había estado fingiendo. ¿Pero por qué? Era demasiado arriesgado. Si Danner se enteraba, la destruiría. Ren comprendió que Eden tenía una agenda, una razón oculta para su comportamiento. Su resiliencia, que Danner había tomado por estupidez, ahora le parecía a Ren un acto de increíble fuerza de voluntad y autocontrol. Eden no era débil, estaba oculta. Al día siguiente, durante otra práctica de tiro, Eden volvió a demostrar su incapacidad. Su rifle temblaba en sus manos y las balas pasaban volando. Danner estaba cerca, con el rostro desencajado por el asco. «Ni siquiera sabes apuntar, Eden». Zrenia ladró. «Eso es un rifle, no un palo. Vas a luchar contra el enemigo cara a cara sin apuntarle. ¿Quieres ser el primero en morir?» Eden bajó el rifle. Su mirada estaba fija en algún lugar más allá del alcance, pero esta vez Ren captó algo diferente. No vacío, sino una calma profunda, casi depredadora. Era como la mirada de un depredador esperando su momento. «Lo haré lo mejor que pueda, señor», dijo Eden en voz baja, con su voz tan monótona como siempre. «¿Mejor?» Danner le dio una palmada en el hombro tan fuerte que casi se cae. «No te estás esforzando más, Eden. Vas a disparar o serás inútil. No sobrevivirás en el campo de batalla con esas habilidades». Su voz estaba llena de desprecio. Estaba absolutamente seguro de que Eden era un callejón sin salida, un caso perdido. No veía en ella más que debilidad. Pero Ren sí. Veía algo mucho más profundo y peligroso tras la fachada de torpeza e incompetencia. Eden no era un caso perdido, era un enigma que Ren estaba decidido a resolver. Cuanto más humillaba Danner a Eden, más se convencía Ren de que había algo increíble tras esa máscara. Sabía que pronto la máscara caería y todos verían el verdadero rostro de Eden, y eso conmocionaría a todos en este campamento. Al día siguiente, justo antes del amanecer, el sargento Danner comenzó sus habituales ejercicios de intimidación, pero esta vez su objetivo era exclusivamente Eden. Parecía olvidarse de la existencia de los demás reclutas, concentrando toda su furia y desprecio en esta chica. «Ness, Eden», gruñó Danner mientras se acercaba a ella con voz baja y amenazante. «¿No crees que tu ritmo es un poco lento? Esto no es pan comido, soldado. ¿O crees que el enemigo va a esperar a que te dignes a esconderte?» Eden siguió corriendo, con la respiración regular y el rostro impasible. No aceleró el paso, no respondió. Esta indiferencia que cualquier otra persona habría tomado por debilidad o estupidez solo enfureció a Danner. Vio en ella no solo incapacidad, sino un desafío, una burla silenciosa a su autoridad. «¡Alto!»,
gritó el sargento, y su voz resonó por todo el campo de entrenamiento. Todos los reclutas se quedaron paralizados, observando lo que sucedía. Wren Bishop miró a Eden con preocupación, sabiendo que esto era solo el principio. Danner se acercó a Eden con el rostro desencajado por la ira. Señaló un pozo fangoso lleno de una sustancia pegajosa y apestosa. Ahora, soldado, enséñanos a superar los obstáculos. Entra en este pozo, arrastrándote, y procura no ensuciarte. Los reclutas intercambiaron miradas de desconcierto. No se trataba de un ejercicio cualquiera, sino de una humillación flagrante y evidente. Eden caminó dócilmente hacia el agujero, se tumbó boca abajo y comenzó a gatear. El barro se le pegó al uniforme, le enredó el pelo y le manchó la cara. Se movía lenta y metódicamente, como si se tratara de una tarea rutinaria. Su mirada estaba vacía, sin expresar indignación ni asco, ni la más mínima incomodidad. Danner no se acobardó. Se paseó por el borde del pozo profiriendo insultos. «Eso es, la tierra te sienta bien, Eden. Ahí es donde perteneces. Siempre estarás en la tierra porque no vales nada. Nadie te esperará en el campo de batalla porque eres lastre, un lastre». Eden terminó de gatear, se levantó y caminó hacia los demás sin mirar atrás, dejando huellas de barro. Su uniforme estaba completamente cubierto de barro, pero aún así se mantuvo erguida, firme. Danner no podía creer lo que veía. Esperaba lágrimas, protestas, alguna reacción, pero Eden permaneció impasible. Aquello lo estaba volviendo loco. Sus acciones no pasaron desapercibidas. En el centro de mando, situado sobre una plataforma elevada con vistas a todo el campo de entrenamiento, la comandante Mara Quinn observaba atentamente los procedimientos. Era una mujer alta y en forma, con penetrantes ojos grises y cabello corto. Su rostro, a pesar de sus rasgos duros, reflejaba una profunda reflexión. No interfirió directamente en el entrenamiento, confiando en los sargentos, pero su mirada se posó en el cuerpo mugriento de Eden. «Sargento Danner», dijo Mara, volviéndose hacia uno de sus oficiales subordinados que estaba cerca. «Parece que se ha encargado de ejecutar a esta recluta. ¿Cómo se apellidaba? ¿Eden? ¿Por qué está tan obsesionado con ella?» El oficial, el mayor Curtis, se encogió de hombros. «Recluta Eden, señor. Ella no está a la altura de nuestros estándares. El sargento Danner cree que no está en condiciones, no está mostrando resultados, se retrasa constantemente y no completa sus tareas, está intentando quebrarla para que pida la baja». Mara Quinn entrecerró los ojos, con la mirada fija en Eden, quien ahora estaba en la fila a pesar de su aspecto desaliñado, con la mirada perdida al frente. «Ya lo veo, pero hay algo extraño en ella. Aguanta todos sus ataques con sorprendente calma. La mayoría se habría derrumbado hace mucho. Tráeme su expediente. Necesito examinar más de cerca a esta recluta no apta». Horas después, Mara Quinn estaba sentada en su oficina estudiando el expediente personal de Eden. Cuanto más leía, más preguntas le surgían. La información era escasa, casi inexistente. Lugar de nacimiento, ilegible. Padres, desconocidos. Educación, no constaba. Datos médicos, mínimos, sin marcas graves. La biografía completa de Eden parecía tachada, borrada. Solo una línea me llamó la atención. Recomendada para el servicio bajo el programa especial de reclutamiento. Pero ¿quién la recomendó? ¿Quién la recomendó? Sin firmas ni sellos, salvo uno, muy tenue, apenas perceptible, con una abreviatura que Mara Quinn no reconoció. ¿Qué es este programa especial de reclutamiento? Component Placement, murmuró Mara, frunciendo el ceño. Llamó a su secretaria, una mujer mayor con años de experiencia en registros militares. «Señorita Claire, por favor, busque información sobre el programa de reclutamiento especial y cualquier acrónimo que suene así». Mara señaló el sello oscuro. La señorita Claire, acostumbrada a las peticiones más inusuales, regresó una hora después con las manos vacías. «Señor, he revisado todos los programas conocidos, nada parecido, y esta abreviatura
no aparece en ninguna parte. Es muy extraño. Es como si este programa nunca hubiera existido. El interés de Maraquin por Eden crecía con cada minuto que pasaba. Intuía que tras esa carpeta vacía se escondía algo mucho más importante. No le gustaban los documentos vacíos, sobre todo cuando se trataba de los reclutas bajo su mando. «De acuerdo, Claire», dijo Mara. «Intenta contactar con los archivos del cuartel general. Solicita todos los datos relacionados con el programa de reclutamiento especial, incluso si están clasificados o eliminados, y pregunta si mencionan las llamadas carpetas ocultas». La señorita Claire, aunque sorprendida por la petición, se retiró sin quejarse. 2 horas después regresó, pálida. «Señor», comenzó con voz ligeramente temblorosa. El cuartel general dijo que no había información pública disponible sobre el programa especial de reclutamiento. Sin embargo, confirmaron que existían carpetas ocultas y en ellas se mencionaba algo llamado el Escuadrón Fantasma. Pero me dijeron que cualquier información al respecto era ultrasecreta y no se podía acceder a ella sin una autorización especial. Y mi nivel de autorización era demasiado bajo. Maraquin se puso de pie, con los ojos entrecerrados. «Escuadrón Fantasma», repitió, saboreando el nombre. Era algo que solo había oído susurrar mucho antes, cuando empezaba. Leyendas, rumores de una unidad que llevaría a cabo las misiones más peligrosas e imposibles, y luego desaparecería sin dejar rastro, borrando todo rastro de su existencia. Era demasiado grandioso para ser un mito. Y ahora, gracias al recluta no apto Eden, esos rumores cobraban una nueva dimensión. A la mañana siguiente, el entrenamiento continuó con la misma ferocidad. El sargento Danner, convencido de que sus tácticas de humillación directa no funcionaban, decidió cambiar de estrategia. Puso a Eden en las posiciones más desfavorables con la esperanza de que se rindiera o cometiera un error que le permitiera expulsarla según las reglas. Durante un ejercicio de tiro táctico que requería no solo precisión, sino también velocidad de movimiento, Danner hizo que Eden corriera por terreno accidentado, disparando desde posiciones incómodas y cambiando constantemente de posición. Se quedó junto a ella, contando el tiempo y señalándole cada error. «¡Más rápido, Eden! ¡Más rápido! ¿Crees que el enemigo se va a quedar ahí esperando a que apuntes?», gritó con sarcasmo. 3 segundos para cambiar de posición y estás dando vueltas como si estuvieras paseando. Eden se movía lenta pero metódicamente. Caía, se levantaba, disparaba, pero sus movimientos carecían de la agudeza y velocidad que Danner exigía. Sus disparos fallaban y su ritmo era catastróficamente lento. Pero en este movimiento lento, casi vacilante, Wren Bishop, que la observaba, empezó a notar un patrón extraño. Eden siempre se movía de forma que sus errores parecieran lo más ridículos posible, pero nunca de una forma que pusiera en peligro su salud. Caía, pero siempre sin hacerse daño. Era lenta, pero su físico delataba una fuerza oculta. Era como un papel perfectamente interpretado. Danner se acercó a ella con una sonrisa en el rostro. «¿Ves, Eden? Hasta mi abuela dispara mejor que tú. Eres una vergüenza para este ejército. Ni siquiera puedes acertar a un blanco a 10 pasos». Eden guardó silencio. Su mirada estaba fija en algo vacío. Pero en ese momento, con Danner tan cerca, Wren notó que la comisura de sus labios se crispaba ligeramente, como si estuviera ocultando algo. No era miedo ni resentimiento, sino algo más. Algo que Wren no pudo identificar, pero la dejó paralizada. Más tarde, durante el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, Danner eligió a Eden como compañero de entrenamiento para uno de los reclutas más fuertes y agresivos, un tipo corpulento llamado Todd. «Eden, muéstranos tus habilidades, o lo que queda de ellas, Srenia». Todd, claramente disfrutando de la oportunidad, se abalanzó sobre Eden.
confiaba en la victoria, pero Eden, a pesar de su aparente fragilidad, esquivó hábilmente sus golpes, haciéndolo con tanta torpeza que pareció pura casualidad. Nunca contraatacó, solo se defendió, pero su defensa fue tal que Todd no pudo hacerle daño grave. Parecía estar a punto de caer, pero siempre se escabullía en el último instante, como si esquivara el peligro. Danner cruzó los brazos sobre el pecho, observando la pelea. Esperó a que Todd finalmente la noqueara, pero Eden seguía esquivándolo, con movimientos precisos y esquivos, pero completamente torpes. Todd empezaba a sudar y a enojarse. Golpeaba más fuerte, más rápido, pero Eden siempre parecía ir medio paso por delante, manteniendo siempre una apariencia de desconcierto e incapacidad. Finalmente, Danner dejó de entrenar con un gruñido de frustración. «Bueno, ya basta de este circo. Tuviste suerte, Eden, o tu oponente fue demasiado lento. Eres el peor luchador que he visto». Eden inclinó la cabeza, como si asintiera con sus palabras, pero Ren, observándola, percibió que este era solo otro eslabón de una compleja cadena de pretensiones. Eden era como un río profundo, tranquilo en la superficie, pero con una corriente poderosa y peligrosa en su interior. Mientras tanto, la comandante Mara Queen perseguía al escuadrón fantasma. Usaba todos sus contactos y autoridad para acceder a registros clasificados. No era fácil. Cada solicitud se topaba con obstáculos burocráticos y negativas. Pero Mara persistió. Intuía que el caso de Aiden era la clave de algo mayor, para desentrañar un viejo secreto que podría amenazar los cimientos de la estructura militar. Finalmente, logró contactar con uno de los generales retirados que había sido jefe de la división de programas especializados. El general Davis, un hombre canoso y cansado, se negó a hablar al principio. Pero Mara Queen fue persuasiva. Le habló del nuevo recluta Eden, de su expediente vacío, del extraño sello y de la mención del escuadrón fantasma. El rostro del general Davis cambió. Miró a Mara fijamente. Sus ojos, apagados por la edad, brillaban con un nuevo fuego. «Así que eso es Escuadrón Fantasma. Nunca pensé que volveríais a oír ese nombre, y mucho menos relacionado con un nuevo recluta». «¿Qué sabe de él, general?», preguntó Mara con impaciencia. El general Davis suspiró. «Un poco, comandante, muy poco. Era un programa experimental para crear operativos de élite que pudieran operar sin ningún apoyo. Fueron entrenados para ser como fantasmas, para aparecer de la nada y desaparecer sin dejar rastro. Sus habilidades eran inimaginables. Pero algo salió mal. El programa se cerró y todos los involucrados desaparecieron. Sus archivos fueron completamente borrados. Los archivos sombra fueron todo lo que quedó, y solo los oficiales de más alto rango tenían acceso a ellos. ¿Por qué destruyeron sus archivos? ¿Qué salió mal exactamente? Sin swing, insistió Mara. El general negó con la cabeza. «Eso no lo puedo decir, comandante. O no lo sé o me lo han prohibido. Pero una cosa sí sé, si esta nueva recluta, Eden, está relacionada con el escuadrón fantasma, entonces no es simplemente incapaz, es un arma viviente y su presencia aquí no es casualidad». Mara Queen agradeció al general Davis y colgó. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. «Arma viviente». La frase resonaba en su cabeza. Recordó el rostro impasible de Eden, su notable calma bajo la presión de Danner, su capacidad para mantenerse limpia incluso arrastrándose por el barro. Todo ello creaba una imagen siniestra pero fascinante. Eden era más que una simple recluta. Era un enigma con una fuerza increíble y un secreto que conmocionaría a todo el estamento del ejército. Le ordenó a la mayor Curtis que reuniera todas las grabaciones de vigilancia del campo de entrenamiento. Quería ver no solo cómo Eden falló, sino cómo lo hizo. Estudiar cada movimiento, cada paso.
Mara Quinn presentía que estaba a punto de descubrir algo monumental y esta recluta débil era el centro de todo. Sabía que el sargento Danner, sin saberlo, estaba acercando la verdadera identidad de Eden a la revelación. Su humillación, sus constantes intentos de doblegarla, solo hacían que Eden demostrara su increíble poder de control y camuflaje. Eden, y por otro lado, parecía estar en su propio mundo. Siguió obedeciendo todas las órdenes, aceptando todas las humillaciones, pero su mundo interior permaneció inexpugnable. Su rostro siempre mostró desapego, pero en el fondo de sus ojos, por un instante, se vislumbró una chispa que podía ser paciencia, expectativa e incluso anticipación. Wren Bishop, el único que vio estas fugaces manifestaciones, ahora estaba completamente seguro. Eden no solo estaba oculta, sino expectante. Esperaba el momento oportuno para quitarse la máscara y cuando sucediera, el mundo a su alrededor cambiaría para siempre. La tensión en el campo de entrenamiento crecía con cada hora que pasaba, como una densa niebla que se cernía sobre el cuartel. Los rumores de una próxima exhibición se extendieron como la pólvora, dejando tras de sí una nube acre de ansiedad y anticipación. Nadie sabía exactamente qué se estaba preparando, pero todos sabían que era algo inusual, algo relacionado con el misterioso nuevo recluta, Eden. El sargento Danner, cuyo rostro ahora lucía una expresión casi permanente de triunfo manifiesto, ya no se molestaba en ocultar su antipatía por Eden. Al contrario, caminaba por el campamento con el aire de un hombre a punto de lograr una victoria definitiva e irrevocable. Su voz, siempre alta, ahora sonaba aún más fuerte al dar órdenes o reprender a los infractores. Pronto, cada uno de ustedes verá lo que les sucede a quienes no están a la altura de nuestros estándares. Srenia gruñó, lanzando miradas significativas en dirección a Eden. ¿Quién se atrevió a pensar que podría traer su debilidad e inutilidad aquí? Sus palabras eran como un martillo golpeando los nervios de los reclutas una y otra vez, y solo Eden parecía sorda al creciente rugido. Continuó desempeñando sus funciones con la misma ecuanimidad distante, casi inhumana de siempre, como si lo que sucedía no tuviera nada que ver con ella. Esta vez, la fuente de la humillación pública no sería una simple marcha agotadora, ni una carrera de obstáculos más. El mayor Harrow, hombre de reputación impecable y carácter inquebrantable, decidió que era hora de algo más dramático, algo que sirviera de lección para todo el contingente. Era un defensor de la disciplina y creía que cualquier desviación de la norma debía ser erradicada de la manera más drástica. Para él, Eden era más que una recluta incompetente. Era un símbolo de decadencia potencial, una mancha en el uniforme inmaculado de su unidad. Su continua presencia en el campamento, a pesar de los esfuerzos de Danner, comenzaba a socavar su autoridad. «Esto no volverá a suceder», murmuró para sí mismo mientras consultaba los informes, que invariablemente enumeraban el rendimiento insatisfactorio de Eden. Demostraremos de una vez por todas lo que son la verdadera fuerza y la disciplina. La idea del escaparate fue enteramente de Harrow. Seleccionó personalmente a 3 de los mejores luchadores entre los reclutas, aquellos que se distinguían por su excepcional condición física, excelentes resultados en combate cuerpo a cuerpo y un desempeño impecable en todos los aspectos. Eran 3 jóvenes fuertes: John Bradley, un soldado alto y musculoso de mirada penetrante; Michael Thorne, un luchador ágil y resistente conocido por su velocidad; y Caleb Stone, quien poseía una fuerza y determinación increíbles. Cada uno de ellos ya se había consolidado como un líder entre los reclutas y sus habilidades de combate eran superiores a las de la mayoría.
Cuando Harrow anunció su decisión, el campamento se quedó paralizado. Los 3 soldados seleccionados se plantaron ante el mayor, mirándose desconcertados. Su misión era sencilla: enfrentarse a Eden en un combate de exhibición. El propósito, explicó el mayor Harrow, era demostrar a todos los reclutas el poder y la superioridad de nuestros mejores luchadores por encima de cualquier signo de debilidad o incompetencia. Habló de la perfección del entrenamiento y de la necesidad de erradicar a aquellos que no son aptos para servir, en clara referencia a Eden, Bradley, Thorne y Stone. Inicialmente confundidos por una lucha aparentemente tan desigual, aceptaron rápidamente la misión como otra oportunidad para demostrar su superioridad. No tenían ninguna duda sobre el resultado. La noticia del inminente evento se extendió por todo el campamento en un instante. Los reclutas lo comentaban en voz baja, mirando con recelo a los oficiales. Muchos se sentían incómodos, imaginando lo humillante que sería para Eden enfrentarse a 3 de las luchadoras más fuertes. Wren Bishop, cuya preocupación por Eden crecía cada día, intentó acercarse a ella para hablar, pero Eden, como siempre, se mostró esquiva como una sombra. Continuó con su rutina habitual, como si nada hubiera presagiado la tormenta que se avecinaba. En su interior, Wren sentía que algo andaba mal, que Eden no era simplemente débil, sino que ocultaba deliberadamente algo importante. Estos espectáculos no solo le parecían injustos, sino también peligrosos, aunque no podía explicar por qué. Mara Quinn, en su oficina, observaba las grabaciones de seguridad. Vio al mayor Harrow preparándose con fervor para la humillación que se avecinaba. El general Davis tenía razón. Arma viviente. Las palabras la atormentaban. Ordenó que se instalaran cámaras adicionales en la zona donde se realizaría la representación, con el deseo de grabar cada detalle. La sensación de que algo increíble estaba a punto de suceder se intensificaba. Sabía que el sargento Danner y el mayor Harrow, sin saberlo, estaban presionando a Eden para que se quitara la máscara, y cuando eso sucediera, las consecuencias serían devastadoras. Eden, por su parte, no mostraba signos de agitación. Sus ojos, profundos y serenos, carecían de su habitual mirada distante. Ahora brillaban con una sutil pero poderosa anticipación. Sabía que este momento llegaría. No era una simple prueba, ni un simple castigo, sino un paso inevitable en su propio viaje cuidadosamente planeado. Era como si pudiera ver el futuro, sabiendo que todo esto era solo el preludio de algo mucho mayor y más significativo. Cada día pasado en el campamento, cada segundo de humillación, cada prueba que parecía inútil y agotadora, eran solo piezas de un gran mosaico. No sentía miedo ni ira. En cambio, tenía la calma, la concentración de un depredador a punto de saltar. Su mente, como una máquina bien engrasada, calculaba cada escenario posible, calculando la fuerza de sus oponentes, analizando el terreno e incluso anticipando las reacciones de los transeúntes. Bradley, Thorne, Stone había estudiado sus movimientos durante el entrenamiento, sus hábitos, sus debilidades. Eran fuertes, sí, pero su fuerza era pura, predecible. Eden era precisión, velocidad y letalidad, todo envuelto en un velo de fragilidad. Por fin, pensó en silencio, la máscara que había usado con tanto cuidado, que se había convertido en su segunda piel, estaba a punto de desprenderse. Sintió la energía acumulándose en su interior, como un río represado, listo para brotar. Este era el momento que había estado esperando, el momento en que ya no tendría que fingir, el momento en que podría mostrar su verdadero yo. No para humillar, no para buscar venganza, sino para lograr su principal objetivo, que se escondía tras todo ese oropel. Había llegado el día de la demostración. El cielo sobre el campamento estaba despejado, pero un silencio denso y opresivo flotaba en el aire. Todos los reclutas estaban reunidos en la plaza de armas. Los oficiales permanecían un poco más lejos, con el rostro serio.
En el centro de la plaza de armas se había designado una zona vallada donde se llevaría a cabo la demostración. Era un área espaciosa, especialmente despejada de todo lo innecesario para ofrecer una buena vista a todos los presentes. El mayor Harrow apareció caminando lentamente, sus botas crujiendo sobre la grava, el único sonido en el silencio sepulcral. Detrás de él venía el sargento Danner con el rostro iluminado por la anticipación y los 3 hombres seleccionados, Bradley, Thorne y Stone. Parecían imponentes, duros, seguros, listos para demostrar su superioridad. Eden se apartó de la fila de reclutas con pasos suaves, casi ingrávidos. Caminó hasta el centro del claro, se paró frente a los 3 hombres y miró al mayor Harrow. No había desafío ni miedo en su mirada, solo una serena disposición. El mayor Harrow se paró frente a la compañía reunida, su voz resonando por toda la plaza de armas, amplificada por un altavoz portátil. «Soldados, no estamos aquí hoy para un entrenamiento cualquiera. Hoy estamos a punto de presenciar una lección importante, una lección sobre el verdadero valor militar y lo que les sucede a quienes no lo demuestran». Hizo una pausa, miró a su alrededor a la fila de reclutas y luego se concentró en Eden. «Gio, nuestro campamento es una forja», continuó el mayor, con la voz cada vez más fuerte. «Aquí forjamos acero, no cera blanda. Formamos guerreros que pueden defender nuestra patria, no a aquellos que se convierten en una carga». En las últimas semanas hemos observado a uno de los suyos cuya presencia aquí plantea serias dudas. Señaló a Uiden con el dedo. «La recluta Eden», dijo con voz desgarradora, «ha demostrado ser un elemento de lo más insatisfactorio. Sus habilidades están por debajo de nuestros estándares, su resistencia es ínfima y su estado físico general es cuestionable. Y para evitar que esto se contagie, para asegurarnos de que todos comprendan la importancia de la disciplina y la excelencia, organizaremos un combate de exhibición». Se volvió hacia Bradley, Thorne y Stone. «Estos 3 son lo mejor de lo mejor en sus filas. Han demostrado su fuerza, su velocidad y su entrenamiento. Le mostrarán al nuevo recluta Eden lo que es el verdadero poder y lo que sucede cuando lo encuentras sin el entrenamiento adecuado». Los rostros de Bradley, Thorne y Stone estaban serios. Habían adoptado sus posturas de combate con los músculos tensos, listos para la acción. Miraban a Eden con superioridad, viéndola solo como una chica frágil e incompetente. El sargento Danner, de pie un poco a un lado, sonreía ampliamente, anticipando la completa y absoluta desgracia de Eden. El mayor Harrow levantó la mano, listo para dar la orden. El aire estaba cargado de expectación. Todas las miradas estaban fijas en Eden. Permanecía rígida, sin rastro de miedo ni ansiedad. Su mirada estaba fija al frente, en el vacío, pero su ser interior estaba completamente concentrado, como una cuerda tensa. Podía sentir la energía que irradiaban sus oponentes, percibir la tensión en la multitud, percibir la mirada de Mara Queen observando desde lejos. Todo formaba parte de su plan. El momento de la verdad se acercaba. El mayor Harrow bajó la mano y su voz resonó en todo el patio de armas. «¡Comiencen!». Apenas se habían apagado las palabras cuando 3 hombres, Bradley, Thorne y Stone, se lanzaron como depredadores desenfrenados. Su ataque fue preciso, veloz y calculado para abrumar. Bradley, el más grande, se dirigió directamente hacia Aiden con la intención de enfrentarse a ella a corta distancia y usar su poder. Thorne y Stone se desplegaron por los flancos para rodearla y cortarle la huida. La veían como un objetivo frágil, esperando nada menos que una victoria fácil. Bradley fue el primero en llegar a Eden. Su enorme brazo se deslizó como una pinza hacia el rifle que Eden sostenía en su cadera. Esperaba resistencia, una lucha por el arma, pero Eden no hizo ningún movimiento para aferrarla. En cambio, con una facilidad casi imperceptible, dejó que el rifle se le escapara de las manos, como una rama seca atrapada en una ráfaga de viento.
El arma cayó con un ruido sordo sobre la grava, lejos de su alcance, dejándola desarmada. Una sonrisa de triunfo cruzó brevemente el rostro de Bradley. Estaba seguro de haberle robado su última oportunidad. Pero esto no fue una capitulación, sino el comienzo de una estrategia cuidadosamente calculada. Thorn, al ver a Bradley tomar el rifle, se abalanzó hacia adelante, con el puño deslizándose por el aire, apuntando a la cabeza de Eden. Fue un golpe directo y contundente que debería haberla derribado. Pero Eden se desvaneció de su camino como un fantasma. No retrocedió ni se agachó. En cambio, dio un paso adelante, doblándose por la cintura y se deslizó bajo su brazo, acercándose a él. Sus movimientos eran invisibles para el ojo profano. En un instante estaba frente a Thorn, al siguiente estaba detrás de él. Antes de que nadie pudiera verla, su mano derecha, como un pistón de acero, se deslizó por su brazo, realizando un movimiento sutil pero brusco en su codo. La articulación crujió y el brazo de Thorn quedó inerte. Entonces, antes de que pudiera procesar lo sucedido, el pie izquierdo de Eden lo golpeó como un rayo en el pliegue de la rodilla. Perdió el equilibrio. Thorn cayó de rodillas, con el rostro contorsionado por un dolor repentino y agudo, y se quedó paralizado, incapaz de moverse. Todo esto había durado solo 3 segundos. Stone, que intentaba rodear a Eden para hacer un movimiento de pinza, se detuvo, atónito por lo que vio. Había esperado una pelea, no este ataque quirúrgico y silencioso. Abrió los ojos de par en par al ver a Thorn, uno de los mejores, caer al suelo como si lo hubieran derribado. Esto no era solo una pelea, era algo más. Bradley, que acababa de soltar su rifle, se giró para rematar a lo que creía un Eden indefenso. Pero ella ya no estaba donde la había dejado. Se movía con una gracia que parecía sobrenatural para alguien de su estatura. Era como una sombra, desapareciendo y reapareciendo en un instante. Bradley se abalanzó sobre ella, con el rostro desencajado por la ira y la confusión. Lanzó un puñetazo directo, luego un gancho intentando acorralarla. Eden no bloqueó los golpes. Se deslizó entre ellos usando su propio impulso en su contra. Su cuerpo se retorcía y giraba a una velocidad increíble, cada centímetro de su movimiento calculado al milímetro. Era la viva imagen de la eficiencia. Entonces, cuando Bradley desplazó su peso a la pierna derecha para asestarle otro puñetazo potente, Eden acortó distancias al instante. Su mano izquierda pareció surgir de la nada, agarrándole la muñeca, y su palma derecha, como una hoja afilada, se estrelló contra su plexo solar. No fue un golpe potente en el sentido tradicional, pero fue tan preciso como apretar un gatillo. Bradley se quedó sin aliento, puso los ojos en blanco y se dobló, agarrándose el estómago. Intentó retroceder un paso, pero Eden ya estaba allí. Su rodilla se elevó como un martillo y se estrelló contra su frente, no con la fuerza suficiente para romperle un hueso, sino con la precisión necesaria para aturdirlo al instante. Bradley se tambaleó y cayó al suelo, con el cuerpo convulsionado, pero ya no era un luchador, sino una masa de músculos indefensa. Pasaron otros 6 segundos. Ahora, solo Stone se encontraba ante Eden. Tenía miedo. Su mirada oscilaba entre Eden, sus 2 compañeros caídos y la multitud de reclutas que observaban con evidente horror y fascinación. Retrocedió un paso, luego otro. Levantó las manos para protegerse, pero no confiaba en ellas. Sabía que la fuerza y el entrenamiento ordinarios no servirían allí. ¿Qué fue eso?, murmuró Stone con voz temblorosa. Eden no respondió. Se acercó a él, sin correr, con paso suave, casi silencioso. Su mirada era serena, pero había algo en ella que paralizó a Stone. No era un deseo de hacerle daño, sino una competencia absoluta e implacable. Stone, presa del pánico, extendió la pierna en un intento desesperado de golpear. Eden paró el golpe con facilidad, agarrándole el tobillo. Luego,
Con su propio movimiento, le retorció la pierna con suavidad, pero con firmeza, haciendo que Stone perdiera el equilibrio y cayera al suelo. Intentó levantarse, pero Eden ya estaba de pie sobre él. Su pie derecho aterrizó de lleno en su tobillo, congelándolo. Entonces, con una velocidad inesperada, asestó 3 tajos ultra rápidos con los dedos en puntos clave del cuello y el hombro. No eran golpes para herir, sino para paralizar, para bloquear las terminaciones nerviosas. El cuerpo de Stone quedó inerte al instante con la mirada vidriosa y quedó inmóvil en el suelo. Todo ocurrió en 32 segundos. Había un silencio absoluto en la plaza de armas, ensordecedor tras semejante explosión de violencia. El aire se heló, nadie se atrevió a hacer ruido. Eden estaba de pie en el centro del campo, con el cabello apenas despeinado. Su pecho subía y bajaba ligeramente. Su respiración era regular. Ni un rasguño, ni una sola señal de fatiga. Los 3 mejores luchadores del campamento yacían a su alrededor, derrotados, humillados, sin vida. El sargento Danner, cuyo rostro resplandecía de malicia un momento antes, ahora parecía tallado en piedra. Tenía la mandíbula flácida, los ojos desorbitados y su amplia sonrisa había desaparecido, reemplazada por una expresión de terror puro y puro. Estaba pálido, como una sábana, y sus labios se movían en silencio, intentando articular palabras que se negaban a salir. La había visto convertir su orgullo, su mejor persona, en un montón de cuerpos sin vida, y la visión era peor que cualquier pesadilla. No era solo asombro lo que se reflejaba en sus ojos, era el colapso total de su mundo, su autoridad, todo en lo que creía. El mayor Harrow, de pie a cierta distancia, parecía igualmente conmocionado. Su arrogancia se había desvanecido, su confianza se había evaporado como el humo. Miró a Eden y luego a sus hombres caídos, sin poder creer lo que veían sus ojos. Su expresión era una mezcla de asombro, incredulidad y quizás un temor incipiente. Él, que se consideraba un experto en asuntos militares y potencial humano, había presenciado cómo todas sus ideas se desmoronaban ante una frágil muchacha. La comandante Mara Queen, de pie entre las sombras, observando, apenas se permitió respirar. No había sorpresa en sus ojos, una confirmación más de lo que sospechaba. Sabía que Eden ocultaba algo inusual, pero incluso para ella, lo que vio fue impresionante. No se trataba solo de una lucha hábil, sino de arte perfeccionado, una exhibición de gracia mortal. Sintió una oleada de susurros recorrer el campamento. Luego la oleada se desvaneció, reemplazada por un silencio absoluto, en el que solo se oían las respiraciones de los espectadores conmocionados. Eden giró lentamente la cabeza y miró al mayor Harrow. No había triunfo ni desafío en su mirada, solo calma, la calma de un depredador cuya caza ha terminado. Sus ojos, que hasta hace poco solo mostraban desesperación y debilidad, ahora brillaban con una fuerza oculta que haría temblar a cualquiera. En ese momento, todos los presentes comprendieron que se habían equivocado gravemente con esta chica. No era un eslabón débil, era algo mucho más peligroso e increíble. El patio de armas seguía en un silencio sepulcral, roto solo ocasionalmente por los gemidos de los combatientes caídos que comenzaban a recobrar el sentido. El aire gélido parecía agobiar a todos los presentes, haciéndoles contener la respiración. 32 segundos habían borrado cualquier idea previa de fuerza, debilidad y oportunidad. El mundo, familiar y comprensible, había cambiado. Se había desmoronado bajo el peso de lo que había sucedido ante sus ojos. El sargento Danner, con el rostro paralizado por la incomprensión y el horror, parpadeó lentamente. Su mirada se desplazó entre Stone, Braxton y Whitmer en el suelo, y luego volvió a Eden, de pie en el centro del área, sereno como una estatua. En algún lugar de su interior algo se había roto. No solo su orgullo ni su autoridad.
toda su forma de pensar, todo lo que había enseñado, todo lo que creía sobre la fuerza humana. Él, un hombre que había dedicado su vida a formar luchadores, acababa de presenciar algo que superaba toda su comprensión. Esto no era una derrota, era la destrucción absoluta y total de su sistema de valores. Danner sintió un sudor frío correr por su piel. Intentó respirar, pero sus pulmones no le obedecían, oprimidos por una fuerza invisible. No era un recluta, ni un eslabón débil, sino algo tan extraño, tan peligroso, que su cerebro se negaba a digerirlo. Se sentía humillado hasta lo más profundo de su alma, pero la humillación no provenía de la derrota, sino de la comprensión de su catastrófico y ciego error. De repente, se le hizo evidente que su carrera, su reputación, su vida en ese campamento, todo había terminado en esos 32 segundos. El mayor Harrow retrocedió unos pasos, frotándose las sienes con fervor. Su mente corría, intentando encontrar una explicación lógica a lo sucedido. Buscaba una trampa, un truco, cualquier cosa que justificara aquel increíble fiasco, pero sus ojos lo veían claro. Nada de trucos, solo pura y despiadada eficiencia. Él, que había planeado cuidadosamente esta humillación pública, se encontraba ahora en el centro de la más monumental desgracia. Su rostro estaba contorsionado por una mezcla de rabia y pánico. Debería haber controlado la situación, pero se había descontrolado, convirtiéndose en un tsunami incontrolable. Sabía que este incidente tendría consecuencias de gran alcance, no solo para él, sino para todo el mando del campamento. Se le harían preguntas y no tenía respuestas, solo una vergüenza desgarradora. Entre la multitud conmocionada, la soldado Wren Bishop miró a Aiden con un brillo de comprensión en sus ojos. Había sido una de las primeras en percibir que había algo más en esta chica. Ahora podía verlo con sus propios ojos. No solo golpes potentes ni movimientos rápidos, sino algo inhumano, elegante y mortal. Era como presenciar una danza, pero una danza que traía destrucción. Wren sintió una oleada de admiración, mezclada con asombro. Esta Aiden, a quien todos despreciaban, era un tifón, capaz de aplastar los bastiones más fuertes sin ayuda de nadie. La comandante Mara Quinn, en cambio, no mostró ninguna señal de sorpresa. Su mirada era fría y calculadora. Observó las reacciones de Danner, de Harrow, los rostros de los reclutas, la velocidad con la que el personal médico finalmente se acercó a los soldados caídos. Tenía una corazonada. Eden no era un error, era un recurso, cuidadosamente oculta, quizás incluso de sí misma. Quinn sintió una leve, casi imperceptible sonrisa dibujarse en sus labios. Este incidente, aunque público y potencialmente perjudicial para la reputación del campamento, también le había allanado el camino. Eden ya no podía ser negada, ya no podía ser ignorada. Su existencia era un hecho innegable. Y eso era exactamente lo que Quinn necesitaba para poner en marcha su plan, largamente meditado. Eden, aparentemente ajena a las miles de miradas que la observaban, se giró lentamente y con dignidad y abandonó la plaza de armas. Sus movimientos eran tan tranquilos y mesurados como antes del duelo. No había en ella triunfo ni regodeo, solo el cumplimiento de una tarea. Pasó junto a los sargentos atónitos, junto a los reclutas atónitos, junto a Harrow, que pareció encogerse. Ni una palabra, ni una mirada. Simplemente se fue, dejando atrás solo un silencio atónito y un mundo destrozado. Su partida fue otra declaración, otro toque a su enigma. No necesitaba aplausos ni reconocimiento, simplemente se fue, como un fantasma cuya misión había sido cumplida. En cuanto Eden desapareció de la vista, se produjo una conmoción en la plaza de armas. Susurros, luego fuertes murmullos, se mezclaron con los gritos histéricos de Danner, quien por fin había recuperado la voz. ¡Llévenlos! ¡Rápido! Nadie debería... Su voz se quebró en un graznido. Señaló a sus luchadores como si no fueran personas, sino escoria.
Sus ojos estaban llenos de locura. Quinn, sin perder un segundo, dio órdenes claras y abruptas. «Acordonen la plaza de armas. Dispérsense todos. Reclutas a los cuarteles. Danner, Harrow, preséntense en mi cuartel general de inmediato». Su voz, aunque serena, tenía tal autoridad que nadie se atrevió a desobedecerla. El movimiento fue rápido y ordenado. Los médicos ya llevaban a Stone, Braxton y Whitmer en camillas con el rostro pálido. Los reclutas, aún conmocionados, avanzaron obedientemente hacia el cuartel, y Danner y Harrow, como marionetas, seguían a Quinn con dificultad. En la sede, el ambiente estaba cargado de preguntas no formuladas y tensión. Quinn estaba sentada en su escritorio, con la mirada fija en los dos oficiales temblorosos que estaban frente a ella. «Explícate», dijo en voz baja pero amenazante, y fue peor que cualquier grito. Danner tartamudeó mientras intentaba hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Yo no entiendo, comandante. Es imposible. Ella no pudo». Harrow se enderezó intentando recomponerse. «Comandante, fue un accidente. No pudimos prever». Quinn golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿Un accidente? 3 de los hombres que creías que eran los mejores quedaron completamente incapacitados en 32 segundos. ¿Un accidente? Component, placement», preguntó con un destello en sus ojos. Este incidente amenaza no solo la reputación del campamento, sino también la credibilidad de nuestro sistema de entrenamiento. ¿Quién es ella, Mayor Harrow? ¿Por qué ocultaron sus habilidades? ¿Y por qué usted, Sargento Danner, estaba tan decidido a quebrarla, ignorando todas las inconsistencias obvias? Danner bajó la cabeza. Ella era débil. Quería hacerla más fuerte. ¿Débil? Srenia, preguntó Quinn con desdén. Demostró más fuerza en medio minuto que usted en toda su carrera, sargento. He visto las grabaciones de su entrenamiento. He visto con qué habilidad ocultaba sus verdaderas capacidades. Ninguno de los dos quería verlo. Hizo una pausa. Su mirada se volvió aún más fría. Ya he iniciado una verificación de antecedentes basándome en algunas inconsistencias en su expediente. Y ahora me doy cuenta de que valió la pena. Ambos presentarán informes de incidentes mañana por la mañana, detallados. Se revisará cada palabra. Ahora, lárguense». Danner y Harrow salieron apresuradamente de la oficina, con los hombros encorvados, y su confianza parecía haberse esfumado para siempre. Quinn se quedó sola, inclinada sobre su escritorio. Presionó el intercomunicador. «Prepara un mensaje urgente para el general Thornton. Necesito verlo de inmediato. Y encuentra a la soldado Eden. Tráela en silencio». Su voz era tranquila, pero cada palabra estaba llena de determinación. El reloj transcurrió varios minutos antes de que la puerta de la oficina se abriera de nuevo y entrara Eden, seguida de 2 soldados cuyos rostros reflejaban una mezcla de miedo y asombro. Eden entró con la misma calma que en la plaza de armas. Se detuvo frente a la mesa mirando a Quinn sin expresión alguna. Quinn despidió a los soldados con un gesto de la cabeza. «Déjenos». Cuando la puerta se cerró, Quinn se levantó y caminó alrededor de la mesa, deteniéndose directamente frente a Eden. Eden, o como sea que te llames de verdad, su voz era monótona, sin rastro de emoción. Llevábamos mucho tiempo esperando este momento. Esperaba algo espectacular, por supuesto, pero has superado todas mis expectativas. Permíteme preguntarte, ¿por qué tardaste tanto en revelar tus habilidades? Eden respondió con calma, en voz baja y sin ninguna inflexión. No era el momento oportuno, no había necesidad. Mi trabajo era observar y esperar la señal. Quinn asintió. «¿Una tarea encomendada por quién? ¿Tus antiguos clientes?» Eden no respondió, solo inclinó la cabeza ligeramente. «Así que conoces bien tu pasado», continuó Quinn. «Tu conexión con el llamado Escuadrón Fantasma, un programa secreto que oficialmente nunca existió». Había un leve brillo en los ojos de Eden, pero su rostro permaneció impasible.
Sabemos más sobre la fuerza fantasma de lo que crees, Eden, dijo Quinn, volviendo a su silla, pero sin sentarse. Pero no todos. Sabemos que sus miembros fueron entrenados a niveles inimaginables, capaces de misiones que se creían imposibles. Y sabemos que, tras su desaparición, muchos simplemente se desvanecieron en el aire. Señaló a Eden. Como tú, hasta hace poco. Mi venida aquí fue parte de un plan, dijo Eden, no mío. Ya lo hemos descubierto, asintió Quinn. Nuestras investigaciones demostraron que tu expediente fue falsificado con maestría. Se eliminaron todos los rastros, pero quedaron algunos indicios de que no eras quien decías ser. Los usamos. Te dejamos pasar por este campamento como un colador. Vimos cómo te contenías, cómo soportabas la humillación. Incluso te animamos a hacerlo. Queríamos asegurarnos de que seguías siendo la persona que buscábamos. Una persona capaz de soportar cualquier presión y esperar el momento oportuno. Eden guardó silencio y su mirada estaba fija en Quinn. El general Thornton estará aquí por la mañana, continuó Quinn. Es el único que tiene información completa sobre su programa Escuadrón Fantasma. Lo hemos estado buscando durante mucho tiempo, no para castigarlo por ausentarse sin permiso ni por ser reservado, sino para activar su verdadera misión. Usted es la clave para resolver uno de los misterios más profundos de la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Quinn se acercó a una gran mesa holográfica que había emergido del suelo. En ella aparecieron diagramas complejos, documentos encriptados y rostros de personas cuyos ojos habían sido arrancados de viejos marcos de fotografías. Nos hemos topado con una red de corrupción, Eden. La voz de Quinn se redujo a un susurro. Una red que se extiende mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado. No se trata solo de malversación de fondos ni abuso de poder. Es algo mucho más siniestro. Hablamos de traición, venta de secretos de Estado y menoscabo de la seguridad nacional. Sospechamos que estas personas están involucradas en la desaparición de otros miembros del Escuadrón Fantasma y en el ocultamiento de operaciones enteras. Sus raíces son profundas, sus conexiones están por todas partes. Quinn señaló uno de los rostros en la imagen holográfica. Este hombre, por ejemplo, es el exgeneral Elijah Vance. Era considerado un héroe, pero nuestra información más reciente muestra que era una figura clave en esta oscura organización. Desapareció hace un año, declarado muerto en un accidente, pero creemos que fingió su muerte y tenemos razones para creer que tiene información que podría desmantelar toda esta red, o que es su líder. Tu misión, Eden, será la siguiente. Quinn hizo una pausa. Sus ojos se encontraron con los de Eden. Serás oficialmente reasignada a un nuevo puesto secreto que encubrirá lo ocurrido en la plaza de armas y te mantendrá alejada de los focos. Pero en realidad estarás llevando a cabo una investigación profunda e invisible. Tu objetivo es encontrar al General Vance, determinar quién está detrás de su desaparición y qué le ocurrió. Si está vivo, debes encontrarlo y obtener información. Si está muerto, debes encontrar pruebas y a quien lo eliminó. Tu trabajo es exponer esta red de traidores, empezando por este hombre. Eden finalmente habló, con voz serena pero firme. Mis habilidades están hechas para este tipo de tarea. Estoy lista, pero tengo condiciones. Quinn arqueó una ceja. ¿Condiciones? Quiero todos los detalles que tengas sobre el Escuadrón Fantasma, dijo Eden. Todo, sin reservas. Mis camaradas, quiero saber qué les pasó. Me preocupa su destino. Si este general Vance está involucrado en su desaparición, redoblaré mi celo. Quinn pensó un momento. Es información confidencial, pero creo que podemos complacerte. Después de todo, trabajarás por nuestro bien. ¿Qué más? Trabajo sola o con un equipo de mi elección, continuó Eden, sin miradas indiscretas, sin oficiales que intenten controlarme ni darme órdenes. Actúo a mi propia discreción, según la situación operativa. ¿Autonomía total? Srenia Quinn. Es arriesgado.
Es menos arriesgado que intentar controlar lo que no se puede controlar, replicó Eden. Mi eficacia depende de mi libertad de acción. Mis métodos no siempre son rigurosos, pero son eficaces. Quinn respiró hondo. De acuerdo, hablaré de esto con el general Thornton. Pero, Eden, ¿entiendes la magnitud de esta tarea? Esto no es solo una misión, es una guerra contra un enemigo invisible que se ha infiltrado en los cimientos de nuestra nación. Mi vida es la guerra, respondió Eden en voz baja, y llevo mucho tiempo preparándome para ella. Quinn sintió un escalofrío en la espalda. Esta chica no era solo un arma, era la encarnación viviente de algo mucho más grande que un soldado. Tenía una concentración, una calma, una determinación letal que era inusual incluso entre los luchadores de élite. De acuerdo, dijo Quinn finalmente. Hablaremos de los detalles con el general Thornton. Mientras tanto, descansa. Necesitarás todas tus fuerzas. Den asintió. Tráeme mis cosas. Estoy lista para empezar en cuanto los datos estén listos. Se giró y se dirigió a la puerta, tan silenciosa y discretamente como había llegado. Sus pasos eran silenciosos, su figura se disolvió en la penumbra del pasillo. Quinn estaba sola en su oficina, contemplando las imágenes holográficas. La activación había sido un éxito. El plan que había estado tramando durante meses, quizá incluso años, finalmente se estaba materializando. Eden era más que una simple luchadora. Era un instrumento de venganza destinada a exponer a quienes habían traicionado a su país. Quinn sabía que se avecinaban tiempos difíciles, quizás los más difíciles de su carrera, pero ahora tenía una carta de triunfo. Tenía a Eden, un fantasma del pasado que regresaba para restaurar el orden. El comandante Quinn se presentó ante Aiden en la pequeña pero impecable sala de reuniones y le entregó un paquete sellado de material negro mate. Esto es todo lo que hemos podido recopilar sobre el general Vance y su investigación. Es el panorama completo hasta donde sabemos, incluyendo todo lo relacionado con la fuerza fantasma, como usted solicitó. El general Vance trabajaba para destapar una corrupción arraigada que, según él, permeaba las más altas esferas de nuestra organización. Identificó una red de traidores cuyas acciones amenazaban la seguridad nacional. Su última conexión conocida fue con un lugar denominado Estación Gamma, un centro de investigación remoto que, según él, era el centro de esta actividad subversiva. Al parecer, se dirigía allí para reunir las pruebas finales. Quinn hizo una pausa, con la mirada fija, pero con un toque de preocupación. El último mensaje cifrado de Vance fue hace 36 horas. Era fragmentario, pero mencionó podredumbre del sistema y dio un nombre en clave: Espiral de la Serpiente. Después de eso, silencio. No podemos comunicarnos y todas las comunicaciones estándar están caídas. Nuestra información sugiere que la estación Gamma es más bien una fachada. Se desconoce qué está sucediendo exactamente allí, pero Vance lo consideró crítico. De repente, mientras Quinn hablaba, unas tenues corrientes eléctricas recorrieron las paredes de la habitación y la pequeña pantalla sobre la mesa, que previamente mostraba una imagen esquemática del objeto, empezó a parpadear y luego a mostrar una imagen distorsionada. Un sonido agudo y estridente, como estática, rompió el silencio. ¿Y qué pasa?, preguntó Eden, con una calma inquebrantable pero una mirada más aguda. Interferencia. Puede que ya se haya detectado el vínculo entre nosotros, o puede que sea una trampa, diseñada para atrapar a cualquiera que intente obtener información sobre Vance, respondió Quinn, dirigiendo instintivamente la mano a su funda. Parece que tu primer conflicto ya ha comenzado, Eden. Vance sospechaba que lo seguían y quizá previó que su descubrimiento daría lugar a la búsqueda de su rastro. Puede que haya dejado una trampa o bien una línea de comunicación segura para aquellos en quienes confiaba. Eden tomó el paquete.
Era ligero, pero parecía contener el peso del mundo, la espiral de la serpiente, así que sabían que los estaban rastreando. Abrió el paquete. Dentro no solo estaban los archivos, sino un pequeño y apretado equipo especializado. Guantes finos pero resistentes, una multiherramienta, un juego de ganzúas, un inhibidor electromagnético y un pequeño transmisor casi invisible. Estoy lista. Necesito llegar a la estación Gamma lo antes posible. Cada hora que esperemos podría costarle la vida al General Vance, si es que sigue vivo. Tendrás total sigilo. El transporte ya te espera. Una camioneta especialmente preparada, camuflada como un coche civil. Te llevará hasta el límite de la zona de control de la instalación. Desde allí estarás solo. Recuerda, Eden, esto no es solo una operación para encontrar a un oficial desaparecido. Esta es tu misión personal, al igual que la del Escuadrón Fantasma. Limpiar el sistema de quienes intentan destruirlo desde dentro. Te hemos proporcionado toda la información posible, pero solo tu trabajo mostrará cuán profunda ha sido esta podredumbre. Eden asintió, doblando el contenido de la bolsa. Sus movimientos eran precisos, como si estuviera siguiendo una rutina ensayada. Entiendo. La comunicación se mantendrá a través de este transmisor una vez que entre en cobertura. Si encuentro a Vance con vida, tomaré todas las medidas necesarias para rescatarlo y obtener información. Si está muerto, encontraré pruebas e identificaré a los culpables. Ese es mi trabajo, comandante, y lo haré. El todoterreno, un anodino vehículo negro, avanzaba por una carretera desierta, dejando atrás los últimos vestigios de civilización. Al volante, un conductor con el rostro oculto por una gorra de ala ancha reflejaba en sus ojos una serena concentración. Eden, sentado en el asiento trasero, estudiaba el material proporcionado. No se trataba de simples informes, era un laberinto de declaraciones de testigos, comunicaciones interceptadas, transacciones financieras y fragmentos de los diarios personales de Vance. Cada dato apuntaba a una vasta conspiración que abarcaba desde la planificación estratégica hasta la logística. Al parecer, el general Vance había descubierto que suministros clave de equipo crítico para los nuevos sistemas de defensa estaban siendo sustituidos sistemáticamente por versiones inferiores, lo que podría tener consecuencias catastróficas en caso de conflicto. Sospechaba que un grupo de oficiales de alto rango estaba detrás, planeando lucrarse vendiendo estas falsificaciones a terceros, poniendo en peligro la seguridad del país. La estación Gamma se encontraba a unos 150 kilómetros de la ciudad, en una remota zona montañosa. Oficialmente era una estación meteorológica, pero Vance afirmó que allí se celebraban reuniones secretas y documentos incriminatorios bajo el pretexto de investigaciones meteorológicas. Su último mensaje conocido contenía coordenadas que no conducían al edificio de la estación, sino a un pequeño sendero apenas visible que se adentraba en las montañas. Esto sugería que Vance había decidido evitar la entrada oficial, presentiendo el peligro. A medida que el coche aminoraba la marcha hacia el punto designado, Eden sintió que el aire a su alrededor se espesaba. El cielo estaba cubierto de nubes bajas y grises, lo que le daba al paisaje un aspecto sombrío. El conductor se detuvo en una pequeña abertura en la roca cubierta de arbustos, que según los mapas era el sendero. «No puedo seguir adelante», dijo con voz monótona y sin emoción. «Esta es una zona de máxima alerta. Buena suerte». Eden salió del coche, cargando solo una pequeña mochila con equipo y un paquete sellado de datos. Miró a su alrededor. Nada más que rocas, piedras y vegetación escasa y espinosa, pero sus sentidos agudizados detectaron vibraciones sutiles, un zumbido apenas audible que podría provenir de equipo oculto. Sacó un escáner en miniatura de su mochila. Los resultados confirmaron sus temores. A pocos kilómetros, oculto a la vista, había un complejo rodeado de múltiples capas de seguridad. La espiral de la serpiente, sin duda, había echado raíces profundas. Avanzó, usando el terreno como refugio. Cada paso era medido, cada mirada atenta.
Tras aproximadamente 1 hora y media de caminata, siguiendo las indicaciones del mapa, llegó a un afloramiento rocoso que dominaba el valle. Allí, entre las rocas y los arbustos bajos, había lo que parecía una estación meteorológica, varios edificios pequeños y grises coronados con antenas. Pero junto a ellos había estructuras más enormes hundidas en la roca que claramente no tenían nada que ver con la meteorología. El perímetro estaba vigilado. 2 figuras uniformadas y armadas patrullaban la línea exterior. Eden activó el inhibidor de señal, apuntándolo a la cámara de vigilancia más cercana. Por un instante, la imagen del pequeño monitor de la instalación se distorsionó, creando una perturbación que esperaba que se interpretara como un fallo técnico. Entonces, notó otro detalle: un pequeño túnel de mantenimiento, identificado en los planos como entrada de servicio para cables de comunicaciones. Estaba parcialmente oculto tras un montón de rocas. La infiltración había comenzado. Eden se acercó al túnel, moviéndose con la agilidad de una sombra. Sacó su multiherramienta, que desmanteló rápidamente la cerradura de la escotilla. Estaba oscuro dentro y olía a humedad. Encendió la pequeña linterna que llevaba en la muñeca. Su haz de luz era estrecho y enfocado, sin llamar la atención. Podía percibir una tenue corriente de aire en el túnel, que traía consigo un olor a metal y a algo químico. Pronto llegó a un punto donde el túnel se bifurcaba. Los caminos principales se adentraban en el complejo, pero una rama, según el diagrama, la conducía a la sala técnica donde se encontraba el servidor central. Ese era su objetivo. Se movía en silencio, con pasos suaves como los de un gato. Cada paso era calculado, cada movimiento natural. Atravesó varios pasillos y vio una puerta que ascendía. La abrió con una llave maestra y se encontró en un pasillo estrecho, iluminado por una luz tenue. De repente, 2 guardias armados aparecieron por la esquina, justo frente a ella. Caminaban con paso seguro. Era evidente que no esperaban encontrarse con nadie. Eden se pegó a la pared al instante, mimetizándose con las sombras. Pasaron de largo, hablando de cosas insignificantes sin reparar en ella. Sí, pero al desaparecer por la esquina, Eden comprendió que no había tiempo que perder. Tenía que llegar al servidor cuanto antes de que descubrieran su presencia. Continuó, siguiendo su intuición y la información de los archivos. Pasó por varias habitaciones vacías, probablemente dependencias del personal o salas de trabajo, y luego llegó a una enorme puerta de acero con cerradura electrónica. Tenía que ser allí, la sala de servidores. Eden sacó su pequeño escáner electrónico y lo pasó por el panel. Apareció una imagen, un complejo sistema de cifrado. Necesitaba introducir el código. Pensó en uno de los últimos datos que había encontrado en las notas de Vance, un código numérico que él usaba para cifrar sus mensajes privados. Era algo personal, algo de su pasado. Quizás fuera aplicable en este caso. Ingresó la combinación 3, 7, 1, 9, 2. La cerradura hizo clic y la puerta se abrió. Dentro se encontraba el corazón de la estación. Filas de servidores zumbando, iluminados por una fría luz azul. El aire estaba cargado de olor a ozono. Eden se dirigió a la terminal principal, conectó su disco duro portátil e inició la descarga de datos. El proceso tardó varios minutos, que parecieron una eternidad. Mientras se copiaban los datos, Eden miró a su alrededor. En una de las pantallas vio un esquema de las instalaciones que mostraba que había más debajo de este nivel. Uno de ellos estaba etiquetado como zona de contención. De repente, cuando la descarga estaba casi terminada, la puerta por la que había entrado se abrió de golpe. Un hombre estaba allí con un uniforme azul oscuro, pero con parches que Eden no reconoció. No eran de la nomenclatura militar ni gubernamental estándar. Su rostro era severo y su mirada fría y determinada. 2 guardias estaban a su lado. «Pensabas que nadie se daría cuenta de que te escabullías, ¿verdad?», dijo el hombre en voz baja y amenazante. El general Vance se confió demasiado, confiando en sus viejos contactos. Su error, y el tuyo también.
Eden respondió con calma, con una voz desprovista de emoción, pero llena de fuerza oculta. «Vine a buscar al general Vance. Llévame con él». El hombre rió entre dientes. «El general Vance ya no necesita escolta. Ha hecho su trabajo. Y ahora nosotros hacemos el nuestro y tú solo eres una molestia que hay que eliminar». Hizo una señal a sus hombres. Los guardias alzaron sus armas, pero Eden fue más rápida. Metió la unidad de datos en su mochila, activando simultáneamente un dispositivo en miniatura que llevaba en la muñeca. Era un potente pulso electromagnético diseñado para cortocircuitar los componentes electrónicos en las inmediaciones. En ese momento, todos los monitores se apagaron, las armas de los guardias chispearon y se congelaron. Pero el hombre del extraño uniforme logró reaccionar. No agarró su arma, sino que arrojó algo al suelo. Un pequeño objeto metálico que al instante emitió un humo denso y acre. Antes de que Eden pudiera comprender lo que estaba sucediendo, el humo la envolvió, provocándole una intensa sensación de ardor en los ojos y el aliento. A pesar de la incomodidad, mantuvo la compostura. Su cuerpo estaba preparado para situaciones como esta. Se apartó rápidamente de la puerta, intentando evitar el contacto directo con el humo. El hombre, mientras tanto, ya se dirigía hacia ella con movimientos rápidos y precisos. No era un guardia de seguridad cualquiera. Eden sintió la reacción de su cuerpo a los químicos. Sacó una máscara de gas de su mochila, pero no tuvo tiempo de ponérsela. El hombre se acercó. Su golpe fue rapidísimo. Eden lo detuvo, pero la fuerza del golpe fue considerable. No se trataba de una pelea cualquiera, sino de un choque entre dos luchadores altamente habilidosos, cada uno con habilidades increíbles. «Eres bueno», graznó el hombre, «pero no sabes con quién estás tratando. Somos la espiral de la serpiente, somos el futuro, y el futuro no tolera el pasado, incluyendo a gente como tú, el Escuadrón Fantasma». Fue la confirmación. Vance los había encontrado y estaban ligados al destino de sus camaradas. Eden aprovechó su confusión para contraatacar. Vio que tenía en la mano un dispositivo que parecía un control remoto. Si pudiera destruirlo, se abalanzó hacia adelante, esquivando otro golpe. Su objetivo no era matar, sino incapacitar y obtener información. Sintió que su chaleco antibalas recibía el golpe, pero aún así retrocedió. Este hombre era peligroso. De repente, desde el pasillo de donde habían salido los guardias, se oyó un forcejeo. Parecía que alguien más había entrado en la estación, o quizás había una disputa interna. El hombre dudó, distraído momentáneamente. Eso fue suficiente. Eden aprovechó el momento, asestó un golpe preciso en el plexo solar y luego, aprovechando la pérdida de equilibrio, intentó agarrarlo. Él se resistió, pero Eden era hábil. Logró arrebatarle el control remoto de la mano y, con un doloroso agarre, lo obligó a rendirse. «¿Dónde está Vance?», preguntó, sujetándolo contra la pared. «Muerto, como todos los que intentaron detenernos», respondió desafiante. «Tú eres el siguiente». Eden no le hizo caso. Lo examinó rápidamente. Llevaba en el brazo un brazalete con información. Era un identificador personal que posiblemente permitía acceder a información. Se quitó el brazalete rápidamente y con la carga restante de su dispositivo pudo acceder a los datos almacenados. El brazalete decía: «Sujeto 7, General Vance. Eliminado. Los documentos de los archivos del Escuadrón Fantasma han sido transferidos al conservador, a la espera de nuevas instrucciones sobre el siguiente miembro del grupo». «Sujeto 7... susurró Eden. El general Vance no fue el primero en ser atacado, y ya sabían quién sería el siguiente, ella. Se dio cuenta de que el tiempo corría en su contra. Se oyó un fuerte disparo en el pasillo por donde habían salido los guardias. Esto significaba que sus aliados o enemigos ya se habían enfrentado. Eden tenía que irse, pero primero debía acceder a los datos. Volvió a conectar su disco duro
a la terminal principal. Esta vez encontró lo que buscaba, los archivos cifrados que Vance había logrado copiar antes de su arresto. Contenían no solo pruebas de corrupción, sino también información detallada sobre la disolución del Escuadrón Fantasma. Resultó que el escuadrón fue destruido, no por una misión fallida, sino porque estuvieron demasiado cerca de descubrir la misma espiral de la serpiente. Y, lo más importante, Vance había encontrado información de que uno de los miembros del Escuadrón Fantasma, dado por muerto, había sobrevivido y posiblemente estaba en contacto con la misma red, o intentaba actuar por su cuenta. Su nombre era James Jake Carter. La descarga se completó. Estaba completa. Eden dejó atrás al hombre discapacitado y a sus guardias, saliendo rápidamente de la sala de servidores. La sirena sonaba por toda la instalación. Su presencia había sido expuesta. Necesitaba salir de allí, y rápido, antes de que se cerraran todas las salidas. Al salir del túnel, ya podía ver los helicópteros de búsqueda sobrevolando el complejo. Corrió, siguiendo el mismo camino que Vance. La información que había obtenido era invaluable. Sabía quién estaba detrás de esto. Sabía que el general Vance estaba muerto y sabía que tenía que encontrar a Jake Carter antes de que Serpent Coil pudiera atraparlo o usarlo para sus propios fines. Esto era solo el comienzo.